Rusia, RT. 16 de marzo de 2026. Vídeos, ataques masivos con drones contra la Embajada de Estados Unidos en Irak. Trump tendrá el honor de tomar Cuba. Trump sobre los ataques a Irán: si no hubiésemos hecho esto, habríamos tenido la Tercera Guerra Mundial. Quedarán reducidas a cenizas. Irán advierte contra los ataques a su importante isla petrolera. El canciller alemán advierte a Israel de un error. Sería mejor llamar esta guerra miedo épico en lugar de furia épica, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes. Trump promete algo positivo con respecto a la joya petrolera de Irán. Estados Unidos revela el número de soldados suyos heridos en el conflicto con Irán. Trump a sus aliados. ¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen? Cuba impulsa la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. El momento en que defensas interceptan un dron dirigido a la Embajada de Estados Unidos en Irak. Más noticias. Moscú repele un ataque ucraniano perpetrado con un enjambre de drones. Orbán no permitirá que Hungría sea un peón sacrificado en la guerra de otro. Trump presume de destrucción total en la armada iraní, pero sus números no cuadran. Este país árabe aconseja a Trump que continúe atacando con firmeza a Irán. Wall Street Journal: petroleras de Estados Unidos advierten a Trump que la crisis energética puede empeorar. Así funciona la plataforma de inteligencia artificial utilizada por el Pentágono, clave en su agresión contra Irán. Ataque contra la zona de la capital iraquí que alberga misiones diplomáticas. Tucker Carlson afirma que Israel gobierna Estados Unidos. Trump responde cuándo terminará la guerra contra Irán. Trump sobre el estrecho de Hormuz: no querría navegar allí ahora mismo, no por Irán, sino por nosotros. Trump reprocha a los aliados su negativa a participar en el conflicto con Irán. Aumentan a 400 la cifra de muertos tras el ataque pakistaní en Afganistán. Irán insta a evacuar todas las industrias de Estados Unidos en Oriente Medio. China, CGTN. La iniciativa para la civilización global del presidente chino Xi Jinping cumple su tercer aniversario. Publicarán un artículo de Xi Jinping sobre la promoción del desarrollo de alta calidad en la economía marina. Y Xi Jinping responde a carta de profesores y estudiantes de la clase de chino de una escuela. Se clausura la cuarta sesión de la 14 Asamblea Popular Nacional y también la misma del Comité Nacional del Partido Comunista Chino. Irán niega haber solicitado tregua y afirma que la guerra debe terminar sin que se repitan los ataques. La AIE anuncia que las reservas de petróleo de emergencia estarán pronto disponibles en los mercados. China insta a detener de inmediato las acciones militares para evitar una crisis económica mundial. Vídeo completo: alto funcionario chino informa a los medios tras las conversaciones económicas y comerciales con Estados Unidos. Li Chenggang: China expresa su oposición a las investigaciones estadounidenses en virtud del artículo 301. Los taikonautas de la Shenzhou 21 completan su segunda serie de actividades extravehiculares. El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua asegura que las dos sesiones tienen un impacto global. También la película Pegasus 3 pone los paisajes de Sichuan en mapa turístico. La producción industrial de China aumenta un 6,3% en enero-febrero de 2026. Irán, Hispan TV. Ataques de Estados Unidos e Israel contra centros médicos de Irán son crímenes de guerra. Más noticias dentro del medio. Irán pide castigar a Israel por cometer ecocidio y crímenes de guerra. Trump atribuye los fracasos de Estados Unidos en la guerra contra Irán a la inteligencia artificial. CGRI, Cuerpo de Guardianes Revolucionario Islámico, ataque a la isla de Hark, crearía nueva ecuación para precios de energía. También dice que Trump envíe sus barcos al Golfo Pérsico si se atreve. Más noticias. Pezesquian a Macron: Irán no duda en enfrentar a los agresores. Más noticias dentro del medio. CGRI, centros de servicio al portaaviones Gerald Ford son objetivos para Irán. Irán resalta que capacidad ofensiva de sus Fuerzas Armadas no puede ser contenida. CGRI de Irán ataca 4 bases de Estados Unidos, destaca desesperación del enemigo, Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Turquía, TRT.
Relatora de la ONU afirma que ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán son ilegales. Irán ataca países del Golfo mientras crecen temores de crisis energética global. El cierre de Hormuz continúa disparando el precio del petróleo y pone en alerta a la economía global. Porque la isla de Karg en el Golfo es importante en la guerra contra Irán y qué está en juego. Gobierno de Trump amenaza a medios con revocarles licencias con cobertura de la guerra contra Irán. Trump presiona a la OTAN por ayuda en Estrecho de Hormuz, mientras Irán alerta sobre ataques en Karg. Israel lanza ofensiva terrestre limitada en el sur del Líbano y moviliza 450.000 soldados. De los archivos de Epstein a la guerra con Irán, cómo cambió repentinamente la conversación global. De Armagedón a Amalek, cómo la retórica religiosa resurge en la guerra contra Irán. La frágil puerta de Rafat, como el alto el fuego en Gaza, enmascara un asedio continuo. Turquía condena la invasión terrestre israelí en el Líbano. Agencia árabe siria de noticias Sana. Guerra contra Irán le ha costado 12.000 millones de dólares a Estados Unidos. Siria manifiesta solidaridad con Etiopía tras mortales inundaciones. Siria refuerza cooperación internacional contra el fraude en cumbre celebrada en Viena. Fuerzas israelíes perpetran nueva violación del territorio sirio. Marcha en Damasco conmemora primera manifestación contra el derrocado régimen. La masacre química en Ghouta, un episodio trágico. La revolución siria, 14 años de lucha y sacrificio hasta la caída del régimen de al-Assad. Fuertes lluvias provocan inundaciones en Damasco. Más noticias. Nuevo instituto en Siria para reforzar la participación femenina en la policía. Actividad ambiental destaca los paisajes naturales de Latakia. Más noticias. Trump. Estados Unidos destruyó el 100% de las capacidades militares de Irán. Al-Saibani. Siria apuesta por recuperar su papel en el ámbito árabe y global. Siria asume la base de Remeilan tras la retirada de la coalición internacional. Siria y Hungría abordan el fortalecimiento de la cooperación consular. Entre la cámara y el riesgo, periodistas sirios cuentan la revolución. El Líbano, con Almanar. Informe, ningún petrolero navega por el estrecho de Hormuz. El ejército iraní ataca con drones el centro neurálgico de las industrias militares israelíes, Rafael EIAI. Larijani dirige un mensaje a los musulmanes de todo el mundo y a los gobiernos de los países islámicos. Arachi. No hemos solicitado un alto el fuego y continuaremos la resistencia. Vídeo, los misiles de la República Islámica de Irán y de la resistencia islámica logran impactos significativos en amplias zonas del territorio de la entidad ocupante. Resistencia iraquí tras los ataques a la embajada estadounidense. La base Victoria, cerca del aeropuerto de Bagdad, fue atacada con misiles. Katz anuncia el inicio de una operación terrestre en el sur del Líbano, afirmando que el objetivo es proteger a los residentes del norte. El precio del crudo Brent subió a $106. Wall Street Journal. La crisis energética empeorará. Australia y Japón rechazan enviar barcos de guerra al estrecho de Hormuz. Israel lanza la oleada 55. Hemos atacado los centros de reabastecimiento aéreo en Tel Aviv y Ben Gurión, así como las bases estadounidenses. Venezuela, Telesur. Irán ataca arsenales estratégicos de Israel y la base Al-Udeid de Estados Unidos. Cuba abierta a la inversión de empresas estadounidenses y de cubanos en el exterior. Empantanado en Irán con aliados dándole la espalda. Trump reitera amenazas a Cuba. Más noticias dentro del medio. Venezuela derrota a Italia y pasa a final del Clásico Mundial de Béisbol. Ascienden a 400 los civiles asesinados tras ataque aéreo pakistaní en Kabul. China respalda a Cuba frente al recrudecimiento de acciones estadounidenses. Colombia imputa a 8 agentes del ejército por crímenes contra pueblos étnicos. El medio de la isla, Cuba debate. Caída total del sistema electroenergético nacional, informa la UNE. Donald Trump se niega a declarar la victoria en su guerra contra Irán. Gobierno cubano anuncia medidas para facilitar la participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional. Proyecto Piralis en Holguín transforma residuos plásticos en combustible. Innovaciones agrícolas en Camagüey impulsan producción en Cuba. Parque solar de La Moza en Villa Clara ya aporta energía limpia al sistema eléctrico nacional. Nicaragua. El 19. Autoridades del gobierno de Nicaragua sostienen importante reunión con delegación de la empresa Condor Gold.
Nicaragua recibe visita del presidente de Condor Gold. Llegará a Nicaragua donación de urea y trigo enviada por República Popular China. Gobierno de Nicaragua activará planes de atención a las familias en Semana Santa. Radio Argelia Internacional. Los últimos días de Ramadán, la peculiaridad de sus noches más sagradas. El doctor Sosa y el diálogo de los morabutos, una mirada al cautiverio cristiano en Argel. Ramadán en Argentina, lucha de la mujer saharaui por la autodeterminación y la independencia. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. La RASD celebra su 50 aniversario, retos y desafíos para el Sáhara Occidental, revelaciones sobre los vínculos de Epstein con Marruecos, Mohamed VI Moratinos y Taïeb Fassi Firri. El precio del gas en Europa se dispara casi el 50% al atacar Estados Unidos e Israel e Irán. Los aviones militares de Estados Unidos abandonan España tras el no del gobierno a que las bases las usen para atacar Irán. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. ...16 de marzo de 2026 vamos a ver un medio chino, el análisis Xinhua, en castellano, y vemos pues que China lanza nuevos satélites de teledetección. Astronautas de Shenzhou 21 completan segunda serie. Ceremonias para comenzar el inicio de la agricultura en la primavera. Vemos tradición, pero sobre todo vemos todo lo contrario. Actividades extravehiculares en el espacio, tecnología. Es decir, vemos desarrollo. El Comité Central del Partido Comunista Chino y el Consejo del Estado felicitan a la delegación china de Paralímpicos de Invierno, y China y Estados Unidos sostienen conversaciones francas, profundas y constructivas sobre temas económicos comerciales. China expande ciudades piloto para campaña de facilitación de comercio transfronterizo 2026. Es que esos titulares es que no tienen nada que ver con el resto del mundo. O sea, China expande ciudades piloto para campaña de facilitación del comercio transfronterizo 2026. China domina la ruta de la seda y el transporte de la ruta de la seda y el contenido de la ruta de la seda y las negociaciones win-win con el sur global, que es quien tiene, junto con China y toda Asia, los recursos reales, y está enfrente del pirateo, del genocidio y de los intereses espurios ultracapitalistas. Y todo lo que estamos viendo es absolutamente devastador y desolador en el resto del mundo, mientras que China es la número 1 del mundo económico y no lo podemos mirar para otro lado y negarlo, intentar jugar a otra cosa o intentar que gentuza depravada con intereses especulativos espurios sean los que quieran controlar esto, porque que quieren jugar a bolsa, pero es que si los dueños de los verdaderos recursos no quieren más esto, esos son los dueños de verdad de controlar la economía global. Y China está a la cabeza de ellos porque han hecho un club que se llama el BRICS y China está en la cabeza de ellos. Y mirar, miles de colombianas se suman a la marcha propuesta por el Día Internacional de la Mujer. Ciudad de México logra récord Guinness con clase de fútbol más grande del mundo en vísperas de la Copa Mundial. Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, Laboratorio Vivo para la Creación Musical en México. O sea, le hacen lado a Latinoamérica. El sur global está con China. Hay reunión ministerial del diálogo estratégico 3+3 China-Vietnam, que tiene lugar en Vietnam. Es que parece que no, pero Vietnam no es Estados Unidos. Ah, no, ni falta que le hace. Es que parece que estamos hablando de que el mundo solo eran 3 países. Y no, señor. China refuerza garantías de recursos naturales para grandes proyectos. Toma ya. Guerra con Irán continuará toda esta semana, considera Trump. Considera Trump lo que lo considera es Irán. Porque Trump no tiene nada que hacer. Está suplicando para que le ayuden. ¿Y que ha ganado? Nada. Especial, China pasa a liderar compras de pisco chileno en 2025. Entrevista, México y China cuentan con oportunidades en nuevas cadenas globales de suministros. China y Estados Unidos sostienen conversaciones, lo han puesto ahí, pero bueno, ahí dándole lao porque ya van a tener que soltar el cetro. Enfoque de China y además China lo podría hacer ya, pero lo está haciendo progresivamente, siendo el dueño de la deuda de Estados Unidos para evitar que el mundo colapse, porque el dólar ya no existe, es un holograma. Enfoque de China. Científicos chinos aportan una nueva perspectiva sobre el origen del asteroide objetivo de la misión Tianwen-2. Luego también hay establecimiento de consultas entre
minerales críticos entre Chile y Estados Unidos es una señal geoeconómica y estratégica, afirma un experto, por supuesto que es, pero vamos, que Chile está totalmente intervenida por Estados Unidos, pero Estados Unidos se puede quedar con América entera, que es lo que está intentando hacer dentro de América para los americanos, su plan, doctrina Wells, pero dentro de la doctrina del garrote, pero que no tiene nada que hacer porque América será jamada por China también, porque dentro de la ruta de la seda no tiene otra. O sea que esto lo tenemos que tener, pero bien claro. Pues México y China, entrevista, cuentan con oportunidades de cadenas globales de suministros, dice alto directivo. China aboga por cooperación global sobre no proliferación. Rusia derriba 20 drones sobre Moscú esta medianoche y ahí atacando Rusia, atacando Moscú. ¿Pero qué les pasa si deben hasta de callarse porque deben el dinero, sin dinero, atacando con municiones que ya están obsoletas comparadas con las de Irán, por ejemplo, de empresas privadas estadounidenses que nadie paga, todo es deuda, intentando pegar ahí 20 dronecitos ahí a Moscú, pero bueno, es que esto llega ya al dramático ridículo más patético. Y no nos reímos porque hay muchas muertes y muchas penas en el mundo por culpa de eso. Urgente ataque aéreo contra vivienda deja 6 muertos en Bagdad, Irak. Comienza la temporada de cosecha del té en la mayor parte del sur de China. Si es que hasta para el té lo necesitamos. Es que ceremonias para conmemorar el inicio de la agricultura de la primavera se han celebrado en Xizang, ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, concurso nacional de tambores en la antigua ciudad de Zhending, en la provincia de Hebei, robot de control de tránsito entra en servicio en Shenzhen, Guangdong. O sea, hay un robot que es el que está controlando el tráfico, ¿comprendes? Y nosotros aquí, en Estados Unidos, con unos señores vestidos de policía subidos en una bicicleta. Es que damos pena y asco pena. Centro de Sichuan entrena robots humanoides con simulación de escenarios industriales. Y China y Iberoamérica, que ya lo hemos dicho, que hemos hablado sobre todo esto anteriormente, y es que no hay más nada que decir, que son los tiempos de sí, que Estados Unidos tiene que dejar el cetro y dejar de asesinar. Y bueno, va a desaparecer Israel con total seguridad, y como siga así Estados Unidos, va a desaparecer Estados Unidos con total seguridad. En fin, no dejes de mirar al mundo que lo necesita: Palestina, Irán, Siria, Sudán, Haití, Somalia, Etiopía, porque nos necesitan. Vayamos con la verdad por delante y muchísimo boicot a toda la gentuza especulativa. Tiene que desaparecer el mercado de valores y el sistema de bolsa mundial. Eso no sirve para nada más que los 4 de siempre. La Carmen López te lo cuenta. Información no